buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Noticias con Café. Las noticias con café de una semana que pintó álgida desde que el lunes nos anunciaron que habían vistas relacionadas con el asunto de la investigación de la orden de compra de 38 millones. Lo que para algunos sería lo que el COVID-19, la pandemia, iba a dejarle 38 millones de dólares y habría sido productiva. En este momento en que Puerto Rico sobrepasa los 3,000 casos de COVID-19. Vamos a hacer un análisis hoy de Noticias con Café, en Noticias con Café, sobre una semana que desde el lunes nos viene dando los visos de una semana compleja en términos del COVID, a pesar de que el gobierno de Puerto Rico no tiene los números, reabrió ayer la economía. Cuando digo que no tiene los números, no tiene los datos de por dónde andan los focos de infección, a pesar de que desde el día 1 dicen que tienen controlado el asunto. Vamos a hablar también, obviamente, de cómo culmina la semana con una conferencia de prensa en que la gobernadora insiste en que todo está bien, pero ninguno de sus gurús científicos, nombrados el 19 de marzo a 4 días de haber impuesto el toque de queda, estuvo ayer con ella en la conferencia para decir cómo en términos de ciencia Puerto Rico puede saber por dónde anda el virus y cuáles son las probabilidades de que una reapertura escalonada de la economía sugiera más focos de contagio o se saliera de proporción lo que hasta ahora, gracias a la disciplina de los ciudadanos de este país, se ha mantenido y no ha explotado, por lo menos en los hospitales. Vamos a hablar también de cómo el fundamentalismo, y tenemos una gobernadora que no solamente participa en una conferencia de prensa con los líderes religiosos que le establecen las gracias, las alabanzas, porque les dio la oportunidad de mantenerse, de poder reabrir las iglesias, pero no tan solo reabrirlas desde el próximo 26. Es que la gobernadora ayer le dio la oportunidad a los religiosos, mediante un comunicado de prensa en horas de la noche, de volver a la normalidad este fin de semana. Es decir, que los fundamentalistas religiosos, que son amigos de la gobernadora, de Tomás Rivera Chats, de María Milagros Tata Charbonnier, de Naida Venegas Brown, del presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, van a poder abrir las iglesias este fin de semana para recibir sus diezmos, porque yo lo dije ayer y lo voy a sostener hoy, realmente los que salieron ayer en esa conferencia de prensa son los que mantienen similitudes en perfil con los comerciantes que tienen una realidad desde ese capitalismo salvaje y que entienden que hay que empezar a reabrir la economía, no importa si no hay medidas de seguridad, no importa si no tienen los equipos personales para sus empleados, lo más importante es privilegiar el capital. Así es que voy a saludarlos a ustedes, también a dar nuestro recordatorio, porque recuerden que estamos en Bonita Radio, un proyecto de periodismo contestatario, de investigación y análisis, que quiere seguir permaneciendo en el escenario de los medios alternativos en Puerto Rico. Para eso hemos habilitado en bonitaradio.net un espacio que usted puede donar, pero también nuestra Fundación Periodismo Siglo XXI, que es la encargada de crear contenidos y buscar contenidos, formar, producir investigaciones
multimedia para el proyecto de Bonita Radio está disponible en la sección de negocios de ATH Móvil, Fundación Periodismo 21. Compartan, compartan, compartan. En la medida en que estos programas se hacen viral, mediante esa energía que usted le da cuando comparte, puede estar seguro que vamos a traer muchos más comerciantes de los que ya se han acercado para estar con nosotros. Está por ahí la diáspora: Nemir Mato Cintrón, Josean Ortiz, Maritza Crespo, Milagros Ortiz Ramos. Está todo el mundo por ahí. Lilian Bonilla, no te conozco. Bienvenida a Bonita Radio. Francisco Albizu Acosta, Yani Moreno. Eso viene. Cintia Rosario, creo que los científicos están escondidos para que no les hagan preguntas sobre las vistas en la cámara. Eso es posible. Mari Miró también está por ahí. Janet Lavoy, saludos, Janet. Buenos días. Es que el control y el ser humano ponen de su parte. Por lo que estamos pasando, Dios bendiga a nuestra isla. Lilian, respetamos tu posición y bueno, definitivamente todos debemos tener algo de esperanza por una razón fundamental dentro de todo lo que usted crea. Y es que los puertorriqueños y los ciudadanos de este país nos hemos levantado todos los días y creo que en la medida en que nos hemos ayudado unos a otros, porque hay unos que están obviamente con muchas más necesidades que otros, estamos demostrando que queremos seguir moviendo el país y ya vendrán los días en que podamos sentarnos a hacer el análisis desde mucha más tranquilidad. En este momento es álgido, en este momento es complejo. El país no siente que tiene un gobierno que tiene control de nada. No pueden controlar a sus contratistas para que emitan unas plataformas que sean confiables y seguras para recibir el desempleo, para recibir el PAN, etcétera. Imagínese ahora. Está del cará. Prefiero ver la misa online o por televisión. Gracias, Yani. Carmen Mercado, ahí es que va a controlar medio mundo. Apúntalo. Se va a contagiar. Carmen Bruselas, Gisela Pérez Rosado. Saludos, Gisela. Hace rato que no te veía. Marinés Mulet, Waleska Rodríguez, Alfredo Seijo Archilla, Nanisma Guerra. Llegaste tarde, Nanisma. Oye, se cuentan quiénes llegan antes y quiénes llegan después. Fernando Surzona, saludos, amigo. De Isabel, Elizabeth Solá Oliver, amiga, saludos. A Marily Cintrón también está por ahí. Saludos desde Texas, de Rafael Cartagena Río. Bueno, está todo el mundo en la casa. Belén Zampayo, hace tiempo que usted no se reportaba a Bonita Radio. Iris León, buenos días. Me encanta tu trabajo. Gracias por eso, Iris. Eres nueva. Sigue con Bonita. Rey Colón, Marinés Bengoa. Gladys Vélez Martí, está todo el mundo por ahí. Bueno, son las 8:10 de la mañana. Vamos a lo primero que yo quiero traer con relación a esta semana. Robert Rodríguez López, Juan Maldonado de Jesús, que descubrió el WhatsApp Chat Primavera 2020. Ustedes saben que esta administración, como es una administración definida por Beatriz Rosselló Arreizaga, ella misma se definió como una administración millennial. Pues obviamente pusieron en el escenario las mejores herramientas y aplicaciones que esa generación muy bien sabe utilizar, y a mí me parece fascinante que las sepan utilizar tan bien. Pero en este caso lo posicionaron de frente a un país que entendió que ellos se burlan del país a través de esas aplicaciones. Pues lo mismo no dejó de pasar esta semana cuando descubrieron el WhatsApp Chat de Robert Rodríguez López y Juan Maldonado de Jesús. Lo último que ha pasado en esa saga, que fue un descubrimiento a partir de que hubo una filtración, me parece totalmente legítimo, de esa vista ejecutiva, porque ustedes saben que Robert Rodríguez López y su abogado Juan Acevedo Cruz la pidió ejecutiva porque él es un testigo cooperador de las autoridades federales y estatales. Lo último que pasa en esa saga es que Juan Ramón Acevedo le envía una carta a los líderes legislativos, que obviamente la filtró él, diciéndole que lo que querían era, con la filtración del WhatsApp Chat y las conversaciones, que lo menos que se dijeron es que iban a haber bizcochos de ventiladores cuando cogieran los chavos, etcétera. Iban a haber unas lo que estaba logrando o lo que quería lograr la filtración a través de esa vista ejecutiva
era descarrilar las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, lo que pudiera tener el gobierno federal y lo que pudiera tener el Departamento de Justicia. A mí me parece que eso es estirar mucho el chicle, licenciado. Y a mí no me llegaron las cartas, le llegaron a otros colegas y las publicaron ayer tarde. Me parece que es estirar mucho el chicle porque las filtraciones siempre tienen un interés particular. Y yo pensaría que quien tiene interés particular en desviar esas investigaciones son los presuntos implicados, los legisladores. Los legisladores hace rato que quieren tratar de arrimar la sardina a su brasa con relación a los juandistas y a los pierluisistas. El problema es que yo creo que Juan Oscar Morales sabe que no hay manera que juandistas y pierluisistas se mojen en esa investigación. Y ahí está la evidencia. Así que decir ayer que lo que quiere la legislatura o la gente que lo filtró, que volvemos. Si no se llega a haber filtrado el Telegram chat, todavía tuviéramos a Ricardo Rosselló Nevares allí en la gobernación. Así es que, pues sí, tienen un interés. Hay una cosa bien importante en el asunto de la investigación periodística, sobre todo cuando usted tiene fuentes de información. Todas las fuentes tienen un interés particular en que algo salga. Es el periodista, la periodista, quien tiene que pasar juicio sobre si el interés de esa fuente está por encima del interés público o es al revés. Y yo creo que este país está harto de que estos muchachos estén en los chats, en los mensajes de texto, en las llamadas de video y los sonidos y los audios grabados a través de WhatsApp, burlándose del país y que no nos enteremos. Así es que yo no sé, me da la impresión de que esa carta pues tira sombra sobre los legisladores, que yo no estoy defendiendo a los legisladores, estoy un poco tratando de entender el análisis del licenciado cuando hace una carta como esta y se la filtra a ciertos medios de comunicación. Me parece que sí, el interés público, súper, por encima. Puerto Rico tiene que saber quiénes son sus oficiales públicos. Y Juan Maldonado de Jesús tuvo 5 sombreros en el DITOP. El Robert Rodríguez López, el cliente del licenciado, ha tenido y tiene todavía contratos con el gobierno de Puerto Rico. Sí, nosotros tenemos que saber. Ahora dice que no sabía para qué era la transacción, pero nunca dijo nada en esos mismos textos cuando le dijeron que se iba a llenar de millones de dólares. Así que, no sé, me parece que sí, el servicio público, por encima de los gandules, se fue. Importante también, porque yo digo que es el servicio al país. Gente, porque nosotros llevamos 3 años en una administración que si no nos llegamos a enterar lo que piensan de nosotros y nosotras, lo que piensan los contratistas, cómo se acercan los contratistas, que lo venimos viendo desde la administración de Pedro Rosselló González clarito. Se sientan a hacer el mapa del país en términos de dinero para cuando ganen las elecciones quedarse con los contratos del gobierno. Pues claro que el país tiene un interés. Pues claro que el país tiene que saber cómo es que se bate el cobre. Que esa filtración ya no coloca a Robert Rodríguez López como víctima. También es cierto, porque nos damos cuenta que en esos textos no hay víctima que valga. Ahí lo que hay es una persona defendiendo la posibilidad de agenciarse unos cuantos millones de pesos. Así es que yo quería un poco redondear lo que significó la participación de Robert Rodríguez López en esa vista ejecutiva y que a todas luces lo deja fuera del escenario de la víctima de Juan Maldonado de Jesús. Si aquí hay víctimas de Juan Maldonado de Jesús y de Robert Rodríguez López, a partir del análisis de ese WhatsApp chat, es el pueblo de Puerto Rico, que está en medio de una pandemia, que está en medio de un toque de queda,
sobre 60,000 personas sin trabajo, nuevos desempleados. Y ellos se burlaban de que a causa del virus que le causa la muerte a hasta el momento 125 personas, ellos se iban a hacer de mucho dinero. Ellos iban a dar el tumbe de la vida. Así es que, como dirían en country, suave con los embustes, ¿sabe? Porque no nos los podemos creer. No le podemos creer a los políticos que han asumido una actitud de silencio total en el Partido Nuevo Progresista en algunos sectores, como incluso tenemos que cuestionar el interés que tenían en las vistas. Siempre lo hemos planteado. Lo que pasa es que volvemos al análisis. El interés público, por encima de los guandistas y los pierluisistas, sí. El interés público, por encima del interés de cada uno de ellos de ganar las elecciones, ya sea a nivel del partido o solos, porque la salvación para estas elecciones es individual. Claro que sí. Entonces, ustedes pueden estar seguros que a mí me llega información de esa naturaleza y después de hacer el riguroso trabajo de investigación, de verificación, etcétera, para afuera es que va. Porque no hay manera que sigamos tapando y tapando y tapando para finalmente tener los mismos gobiernos que nos han hecho lo mismo por los pasados 30 o 40 años. Ivette M. Torres está por ahí, que el chat era irrelevante. ¿Quién dice que el chat era irrelevante? Ivette, usted me contará. No, ¿qué dijo? Alguien dijo que el chat era irrelevante. Vamos a ver quién lo dijo. ¿Vieron Wanda Mayra ayer en Jugando Pelota Dura? No la vi. Me lo comentaron, inmediatamente entré a tratar de ver, pero confieso que soy un poco apática. Es preocupante, sí, la posición de la amiga Mayra López Mulero, y lo digo porque sí, es una amiga a quien aprecio hace muchos años. Y por lo preocupante, lo que voy a decir, ¿por qué me parece que es preocupante? Porque yo creo que de la manera en que se está haciendo una lectura de las posiciones de la licenciada en el escenario de la defensa de su cliente versus sus posiciones públicas en contra de unos elementos de corrupción muy puntuales con relación a esta administración y a lo que supone Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral en esa posición, no definitivamente se contradicen unos con otros. Y para eso hay que tener mucho cuidado. Porque usted no puede estar por la mañana en una posición crítica, en posiciones que yo he compartido en sinnúmero de ocasiones, versus en la tarde asumiendo un rol que tiene todo su derecho, pero yo pensaría que en este momento debería escoger. Es lo único que tengo que decir con relación a eso. ¿Preocupante? Sí, porque yo pienso que la licenciada López Mulero es una licenciada que ha aportado en las dos esferas, tanto como fue cuando fue como fiscal, a cuando se fue a la empresa privada y asumió su posición a la que tiene totalmente derecho de defender a sus clientes. Pero en este momento es muy finito el escenario y yo pensaría que debería escoger. Que el chat es irrelevante, ya lo acabo de discutir. Gracias, Ivette, por tu comentario. Este caso de 38 millones salió a la luz. ¿Imaginan los contratos y los millones que han pasado desapercibidos al ojo público? Exactamente. Adalberto Ramos, buenos días, Adalberto. No se puede estar con Dios y con el diablo. Rey Colón, colega periodista deportivo. Saludos, Rey, y gracias por tu comentario. Yo tenía sospecha que los contratistas chupasangre eran terribles, pero con los chats demuestran que el diablo es un nene de teta, dice Cintia. Billete sobre billete, no hay que se sujete. Bueno, insistimos, compartan y seguimos la discusión. Vamos a entrar al asunto del fundamentalismo religioso, que yo creo que percola desde hace rato en la administración Ricky Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Pero en estos días, a pocos meses de las elecciones, con el reguerete
de asuntos pendientes que tiene el país con el Partido Nuevo Progresista, y yo cuando hablo del país lo hablo a base de todas las expresiones, medios tradicionales, medios no tradicionales, sobre todo redes sociales, que mantienen al país comunicándose y opinando con relación a lo que ha pasado con esta administración de gobierno, que es del Partido Nuevo Progresista. Lisette Morales Ferrer, Abanico Dental, está por ahí. Saludos, Lisette. Bien, en principio nosotros sabíamos que el Partido Nuevo Progresista había logrado llegar a ese 42% en parte por todas las promesas que le hicieron al fundamentalismo religioso desde el púlpito. Y cuando yo digo desde el púlpito, yo siempre recuerdo que cuando Sila María Calderón ganó en el 2000, hubo aquella famosa presentación de la gobernadora electa, porque todavía no había asumido cargo, en la iglesia, no fue en la catedral, fue en Cantera, porque ustedes saben que por ahí empezó el proyecto de Sila María Calderón cuando era alcaldesa con relación a las comunidades pobres. Y estaba el monseñor Roberto González. Y yo recuerdo que yo estaba asistiéndolo por televisión y leí los labios de Sila María Calderón cuando se acerca a recibir la comunión y le dice al monseñor: Monseñor, rece mucho por mí. Son esas imágenes que se te quedan, que usted, dentro de todo el ejercicio de observación que hace con relación a los diferentes acercamientos de los políticos, de los gobernantes, usted hace su composición de lugar. Obviamente, Puerto Rico ha tenido en la historia este movimiento de un catolicismo fundacional en el país puertorriqueño, y no tenemos que entrar en la historia de España, etcétera, que se ha movido a partir de una integración de Puerto Rico más culturalmente hacia lo que propone Estados Unidos, y por ahí viene el protestantismo. Un protestantismo que no necesariamente sale de la base de las iglesias históricas estadounidenses. Salimos de Sila María Calderón en el 2000 con ese imaginario, vimos una presentación del gobierno de Sila María Calderón, estoy hablando de 20 años, así que yo creo que es importante que lo miremos, y de ahí un gobierno que tenía esa presencia de la gobernadora en diferentes instancias, sobre todo en Navidades, etcétera, con relación a la iglesia y a donde iba, pero era mesurado, relajado, presente como estuvo presente Cardenal Aponte Martínez en las gobernaciones de Rafael Hernández Colón, etcétera. Pero ya entrada la administración de Aníbal Acevedo Vilá, nosotros vimos por primera vez una organización en Fortaleza de un grupo denominado Oficina de Base de Fe. Y ahí empezó, por no decir apestar, a oler ese junte que a mí me parece que es inconstitucional. Yo soy de la postura de que hay que tener mucho cuidado, porque la Constitución de Puerto Rico habla de separación iglesia y Estado, independientemente de las contradicciones de que hay que jurar sobre la Biblia, etcétera. No importa. La ley magna de Puerto Rico habla de separación de iglesia y Estado. Entonces, sale el 2004, 2008, llega Luis Fortuño, y ahí mire, que le hacen así. Yo creo que Luis Fortuño es cuando se empieza a ver, ya creado esa oficina de base de fe. En Luis Fortuño vimos incluso a una persona que la dirigía que tuvo señalamientos de corrupción y que salió a huir, que no lo hemos vuelto a ver. Sale 2009, entra Alejandro García Padilla, vuelve a bajar, todavía está la oficina, pero con mucha menos presencia. De hecho,
Cuando se crea la oficina en el 2005, tampoco tiene mucha presencia, pero está ahí. Donde viene Alejandro García Padilla, obviamente todavía la oficina está ahí, pero no tiene la presencia ni el empuje que tiene ahora. Es tan importante el análisis con relación al fundamentalismo religioso que, a sabiendas de que el gobernador entonces Alejandro García Padilla es un católico apostólico y de Coamo, acérrimo, con su pulserita de rosario y todo, en ese cuatrienio hizo un ejercicio de gobernante, de persona de Estado, y entró en el asunto del matrimonio gay a pesar de ese fundamentalismo católico que podríamos entender que tiene el exgobernador. Así las cosas, vamos viendo cómo en unas administraciones mire, a Dios rogando y con el mazo dando, y en otras mucho más sosegados, están ahí, me parece igualmente que nunca debieron estar ahí, pero bueno. ¿Cuándo botó la bola? Después de la administración de Pedro Rosselló, en la administración de Ricardo Rosselló. ¿Pero por qué? Porque las iglesias ya venían teniendo el problema económico que tienen los restaurantes. Los restaurantes porque los comensales no están yendo. Las iglesias porque ya los hermanos y las hermanas tienen problemas para dar el diezmo. Y yo quiero que ustedes sepan que hay iglesias de las que yo denomino fundamentalistas religiosas Cristo Inc., que le piden un 10% del salario de diezmo a sus feligreses. Yo investigué en un momento dado a una familia que le daba $650 mensuales a la iglesia. Y cuando en un momento esa mujer, que estaba ya harta del diezmo porque no le daba para manejar la economía familiar, entra en un proceso de terapia, ahí es que yo me entero, porque obviamente la persona está tan harta que viene y me cuenta lo que está ocurriendo, que está yendo a terapia precisamente para manejar el asunto. Y cuando empiezan a descubrir, me dice, el problema es que no me da, porque yo no le puedo decir a mi marido que dejo de dar el diezmo a la iglesia. Entonces ustedes me dicen, si no son mercaderes del templo, si no son esas Cristo Inc., el mismo comerciante que está aduciendo entre el salón de belleza, la farmacia, la ferretería, que tiene problemas económicos. Cuando eso empezó a pasar, ¿qué fue lo que hicieron los religiosos? Le tocaron la puerta al gobierno de Puerto Rico. Y quien se la abrió como candidato en el 2016 fue Ricardo Rosselló Nevares. Yo no estoy diciendo que todos no van. Fíjense cómo creo que cometen un error en haberlos dejado entrar. Porque yo creo que el primer cuestionamiento, si yo estuviera en esa cancha y un religioso / comerciante viene y me dice, bueno, mire, lo que pasa es que la exención contributiva por aquí, es que mire, que por acá, etcétera. Digo, venga acá. Y usted, cuando usted hace su composición de lugar espiritual y se sienta en el púlpito y hace su análisis con la Biblia, ¿dónde está eso en todo ese análisis que usted va y le presenta después al feligrés? Yo realmente le pondría la bola en la cancha de ellos. Pero sigamos con el análisis. Finalmente llegamos al 2016, y cuando esos comerciantes religiosos fundamentalistas se dieron cuenta que llegar al país, llegar a su gente, pero no es llegar a su gente, es llegar a tener el Volvo, la casa, el yate, el avión, etcétera, necesitaba del gobierno, porque fíjense cómo la ecuación siempre termina en que el gobierno tiene que mantener esas necesidades de unos y otros. No son necesidades de la fe, porque como le dije yo a una amiga mía el otro día, y dale que estarle, y dale que estarle, y dale que estarle, y yo digo, ven acá, pero ¿por qué tú tienes que ir a la iglesia para que alguien te diga que Dios está ahí? Pero si se supone que Dios está en todas partes. Tú te sientas y tú haces tu comunión con Dios.
¿Por qué necesitas de otro? ¿Por qué necesitas un interventor? Eso es otro análisis. Cuando llega el 2016, sabían que no tenían los números para ganar. Alexandra Lúgaro iba a coger su parte, el Partido Popular iba a coger su parte, Manuel Sidre iba a coger su parte, amén de que pensemos que lo hizo precisamente para que el Partido Popular no ganara. Sumaron y restaron y dijeron, son las iglesias, porque si el pastor le dice a un feligrés que le dé el 10% de su diezmo, no le va a decir que vote por alguien y él no va a ir a votar, o ella va a ir a votar. Es que así piensan los feligreses. Y en el 2016 tenemos a un Partido Nuevo Progresista que lo menos que hizo fue ir a los púlpitos, ir allí a la Torre de Babel de Fuentes de Agua Viva, ir donde Wanda Rolón y sacar chavitos de la TH para entregárselo. Y así sucesivamente. Y tenemos el país que tenemos hoy, con un gobierno que no cree en la separación de iglesia y Estado. Y miren si no creen en la separación de iglesia y Estado, que cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garcet va a hacer una conferencia de prensa para decirle al país que va a reabrir escalonadamente la economía, para los comerciantes religiosos, mercaderes del templo, y para los comerciantes bona fide, usa una mascarilla con una cruz. En otros momentos usa una mascarilla que lee fe. Entonces, sí, por eso yo he llamado a este programa hoy semana entre a Dios rogando y con el mazo dando. Porque por un lado nos dan con el mazo en la cara esos mismos PNP, diciéndonos que se ríen de nosotros y de la gente que puedan tener COVID. Y por otro lado, la gobernadora nos dice que ella es una mujer de fe y que por ende los comerciantes religiosos necesitan llenar sus aulas magnas, sus iglesias, el ala magna, para atraer a sus feligreses para que tengan el diezmo para poder seguir viviendo de ese negocio, como lo han llamado otros, el negocio de la fe. Y estamos en el lugar donde estamos, con una posibilidad de que hayan más focos de contagio, porque la gobernadora entendió que la gente tiene que ir a las iglesias, dizque tomando todas las medidas. No. Esta mañana me enteré que la iglesia menonita, una iglesia histórica, tiene 100 templos en Puerto Rico y decidieron que no van a abrir. Así otras iglesias históricas. Pero estos no. Esas iglesias históricas pasan el cepillo todos los domingos. Pero los que tienen el diezmo, porque su pastor no hace otra cosa que no sea, o su pastora, ministro, ministra, que no sea el negocio de la fe, vive del negocio de la fe. Porque en la Iglesia Bautista de Río Piedra, el pastor es abogado. En otros momentos, el pastor era trabajador social. O sea, son gente que tenían profesiones, que tenían oficios y tenían una fe, una dirección, entendían ellos, espiritual, conectada con el cristianismo, y decidieron que iban a hacer ese trabajo social. ¿Cuándo dejó de ser el desarrollo de la iglesia cristiana un trabajo social? Yo creo que ya lleva por lo menos 30 años en que esas Cristoín existen. Si no, miren las imágenes de cuando Wanda Rolón pertenecía a la iglesia de Gille Ávila. Él fue el que la formó. Y mírenla ahora. Sí, Gille Ávila, que también, aunque fue un esfuerzo cristiano salido de las iglesias históricas, de la iglesia, no recuerdo si es Mission Board o incluso de la misma iglesia bautista, creó
pentecostales, la división aquella pentecostal, pero siempre fue un predicador de corbata ancha y pantalones de poliéster. Bien distinto a lo que vemos ahora de estos personajes. Pero el gobierno de Puerto Rico decidió ayer, a través de su gobernadora, que iba a hacer un esfuerzo para no solamente atraer y ayudar económicamente a los mercaderes del templo, sino para que ellos en su momento, desde el púlpito, digan, como lo dijeron ayer, y lo han dicho todas las veces que se han montado ahí, como dirían en country, los lambones a decir que la gobernadora es la mejor, establecer que desde el púlpito, que este es el gobierno que necesita Puerto Rico porque es un gobierno de fe. Apúntenlo porque lo vamos a ver de aquí a noviembre. Juan Carlos, los pastores tienen que cuadrar la caja, exactamente. Las iglesias son scammers aprovechándose de la desesperación e ignorancia de muchos. Lo recuerdo en Eneida Soto, Juan Carlos Quintero y curaba caries. Sí, cómo olvidar a Gille Ávila. Para mí siempre fue un personaje bien interesante por muchas razones, sobre todo en el discurso y en el manejo del análisis de la comunicación. Las personas están equivocadas con el diezmo. El diezmo en la época de Jesús era el 10% de sus cosechas y ganado para los más necesitados y más pobres de su comunidad, y se dividía para que todos tuvieran comida en una mesa. Nunca, pero nunca fue monetario. Claro, pero en el siglo XXI y en el mundo de Wanda Rolex, que tiene una ATH en la iglesia de Sendero Antiguo, sí, para ellos son importantes. Pero vamos a cuadrar este asunto del fundamentalismo religioso con un acercamiento personal de la gobernadora. Y es que nosotros tenemos información, incluso de la misma persona que vamos a hablar, lo ha dicho públicamente, de que hay un pastor en la familia de la gobernadora a través de la hermana de su esposo, Jorge Díaz Reverón, Maggie Díaz Reverón, esa que ven en pantalla. ¿Por qué es importante? Porque Mikey Díaz, que es el ministro de una iglesia que se llama Centro Cristiano Osana, es de ese grupo, es de Isabela, es de ese grupo de Wanda Rolón y su gente. Y Maggie Díaz Reverón está insistentemente en las redes sociales poniendo fotos de Wanda Vázquez Garcet diciendo que la difaman, que el diablo le quiere hacer daño. A mí cuando empiezan a hablar del diablo, yo digo, ay bendito, ahora sí que nos hemos podido. Porque el diablo es como el cuco. Los niños le tienen miedo al cuco, pues el diablo es como el cuco. Los adultos, dentro de ese mundo del fundamentalismo religioso, le tienen pánico al diablo. Y Maggie Díaz Reverón se ha encargado de eso a través de diferentes mensajes y tiene incluso personas que la repiten, como un ex oficial de prensa del Partido Nuevo Progresista, Harold de Fajardo. ¿Por qué es importante saber quién es Maggie Díaz Reverón y Mikey Medina? Porque hay que ver cómo esta gente se van a incluir en la campaña de Wanda Vázquez Garcet desde ese principio de atraer los votos del fundamentalismo religioso. Si les va a dar frutos, si les va a dejar frutos o no, no lo sabemos. Pero esa es la idea hasta el día de hoy. Y esto es lo último, y yo creo que debemos estar bien pendientes a cómo Wanda Vázquez Garcet va a utilizar estos elementos. La vamos a ver en caravana, vamos ya mismo a ver las fotos de ella en los diferentes templos, vamos a ver las imágenes de ella con estos personajes, con Wanda Rolón, con Naida Venegas Brown, con Tata Charbonnier no, porque Tata está demasiado con Pierluisi, Tata tiene a su gente del fundamentalismo religioso con Pierluisi. Así que todavía no podemos decir que lo vamos a ver así. Pero importante ponlo en la nevera, porque eso es lo que el país no puede permitir. Esta es la gobernadora que le dice al país que respeta la Constitución y que juró que la iba a respetar, que es abogada, que conoce lo que significa
las iglesias, la separación de iglesia y Estado, pero no lo practica. Y que pretende decirle al país, y por eso yo digo a Dios rogando con el mazo dando, que usted no puede ir a la playa porque lo van a arrestar. Que usted no puede darse un chapuzón con una neverita allí porque lo van a arrestar. Yo puse ayer que si a mi mamá le decían en los 60 que no podía ir a la playa de Luquillo con un hibachi, con una neverita, y con los muchachos y las muchachas, porque la iban a arrestar, lo menos que había era un corillo de country de Sabana Abajo allí en la fortaleza, ¿sabes? Y yo no dudo que aquí vaya a haber mucha protesta, mucha desobediencia civil con relación a eso. Las iglesias cristoín siempre han sido muy peligrosas, la historia así lo ha demostrado, definitivo, de eso estamos llenos. Es que tenemos que parecer blancos norteamericanos, así también es, tenemos un Ku Klux Klan, sí, porque ese plagio que hace y ese mimetismo que tiene insistentemente el Partido Nuevo Progresista de todo lo que es de Estados Unidos, no copia lo bueno, copia lo malo. O sea, es lo negativo, eso, lo fundamentalista, lo que no tiene racionalidad alguna, lo que no tiene fundamento intelectual, etcétera. Y eso es lo que tenemos que evitar. Son las 8:43 de la mañana. Carmen Mercado dice sentarse en una silla a tomar fresco. Sí. ¿Por qué no se mostró tan religiosa cuando era secretaria de Justicia o procuradora de las mujeres? No, porque imagínate, eso iba en contra del partido. Porque una cosa que está bien clara, fundamentalismo religioso, fundamentalismo político partidista. Esas son las verdaderas turbas republicanas. Así que yo pensaría que en eso todos estamos de acuerdo. Compartan. Asegura una prensa valiente e imparcial. Vaya a TH Móvil Negocios y allí Bonita, no. Fundación Periodismo 21. En bonitasradio.net todavía puede ir y donar directamente, pero Fundación Periodismo 21, ATH Móvil en Negocios, allí estamos. Nuestra fundación, que es una corporación sin fines de lucro, precisamente lo que quiere es allegar fondos hasta debajo de las piedras para hacer el trabajo que queremos hacer de investigación periodística, que toma mucho más tiempo y vale y cuesta más, porque la queremos hacer como se está haciendo el periodismo en el siglo XXI, multimedio, con imágenes, con audios, con sonidos, con profundidad, pero con esas nuevas tecnologías. Recuerden, iVoox, iTunes y Spotify, allí pueden estar escuchando los contenidos de nuestros programas en podcast. YouTube, suscríbase, dele a la campanita y siempre le avisa cuando tengamos premier. Y bien importante, mañana hay un programa a las 12 que no se pueden perder. Y es una entrevista que le ha hecho el colega, el amigo profesor universitario en Maryland, puertorriqueño Juan Carlos Quintero Herencia, a Zenón, el jazzista, Miguel Zenón. Les va a encantar. Es una excelente entrevista. Y es una frescura hablar con un músico de la altura y de tan puertorriqueño que es Miguel Zenón. Gente, éxito. Las 8:45 nos fuimos. Hasta mañana, nosotros a las 11 de la mañana. Y después escuchen a la escucha conversando con Miguel Zenón. Éxito. Pasen un viernes espectacular. Relájense. Una cerveza, una copita de vino. Hasta 2, como dice Sara Benítez. Todo lo que analizamos acá lo va pensando, pero que sin que le dé insomnio. Un día a la vez. Vamos a vencer. Quédate en casa, pero si puedes darte la vuelta por la playa después del 26, te la das con mucho juicio. Lo que no queremos es que nos arresten. Éxito. Hasta mañana a las 11. Que pasen buen día.